apuntes para la elaboración de la sección de participantes en artículos y tesis en formato artículo. Bien, digamos, en lo simple, en lo usual, se comienza presentando la cantidad de participantes. Así que eso es lo que primero el lector quiere ir viendo y bueno, se va a colocar, se va a mencionar el caso que se hayan eliminado casos, se los haya removido por alguna situación. Pero eso es lo primero que se tiene que ir viendo. Luego aquí describimos el muestreo que se viene realizando. Usualmente en ciencias sociales es difícil llegar a la aleatoriedad. Es más, o sea, nunca se va llegando. Esto desde que no es, digamos, la idea de aleatorio es, sobre todo, y se la concibe dentro de la estadística inferencial para cumplir con los supuestos para esos procedimientos. Sin embargo, cuando uno ve la matemática del asunto, se da cuenta pues que no es que el muestreo aleatorio es para obtener la variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria no se va a dar. Aunque llegue el muestreo a ser aleatorio, que es bien difícil en ciencias sociales, basta con que o alguien se enferme o no esté y listo, ya, ¿no? ya se fue lo aleatorio. O en el caso, ¿no? Aunque en el ideal que aleatoriamente se podría responder, basta con que una persona distorsione su respuesta, que va haciendo, bueno, suele pasar, puede pasar también, y es bien difícil de controlar, pues ya no se va a llegar a la variable aleatoria. Entonces, aquí es donde principalmente sugerimos no colocar esta expresión, estudio no aleatorio, por dos motivos. Uno, porque es como que lo aleatorio se vuelve el centro de las cosas. Entonces, lo que es aleatorio y el resto. Cuando no, cuando justamente el no aleatorio es lo más usual, tan usual de que en las publicaciones, en revistas de alto impacto, y eso lo saben quienes van revisando eso, nunca se encuentra esto. No, o sea, no hay ese, discúlpenme que mi muestreo es no aleatorio, no es necesario. Entonces yo sé que esto, digamos, hay mucha tradición al respecto y claro, tuvo su momento, contribuyó a esa precisión, pero ahora de mirada al estilo de publicaciones y sobre todo publicaciones en revistas de alto impacto, no es necesario ir colocando esta expresión, se sobreentiende. Se sobreentiende muy bien luego de haber declarado nosotros pues el muestreo que estemos realizando, que usualmente no va siendo aleatorio. Luego aquí también otro aspecto muy del estilo tradicional es colocarle un autor que sustente el tipo de muestreo que se realiza. Y es más, incluso hasta alguna vez vi pues que sustentaban el hecho de que si el muestreo es aleatorio o no aleatorio, cuando eso es, bueno, o sea, eso ya no es necesario ir referenciando. Entonces no sobre referenciemos todo lo que esté escrito, todo lo que se mueva, por ponerlo en términos didácticos. No es necesario. O sea, siempre recordar, ¿no?, cómo es el estilo en publicaciones en revistas. Y vamos a ver por qué. Esto de acá son sugerencias para un artículo, una publicación o una tesis en formato artículo. Entonces esto va siendo bien directo. Bien directo. ¿Ya? Entonces no es necesario referenciar. Luego aquí también el tema de las fórmulas. Otro también aspecto muy tradicional, y que claro, en su momento fueron pues una guía, pero ahora no se recomienda hacer eso. Número uno, porque matemáticamente no es posible usar, tampoco metodológicamente. A ver, metodológicamente, cuando uno piensa en los parámetros de los cuales son, o bueno, dependen el tamaño de muestra, son numerosos, 20, 30, son 50, son tanto aspectos metodológicos como aspectos estadísticos. Aspectos estadísticos que puede ser la complejidad del modelo, el número de opciones de respuesta, el nivel o escala de medición de la variable, en el caso de SEM, el estimador que se va a usar, aspectos estadísticos, aspectos metodológicos, a ver, en el estudio más usual que a veces se ve, el de estudiantes universitarios, pues hay estudiantes universitarios, pero entre ellos puede haber los que trabajan, los que están pues en distintas áreas también, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales, primeros ciclos, segundos ciclos. Entonces, no sé si notan, pero empieza a haber una variabilidad. Y uno, pues cuando empieza a considerar esa variabilidad, se da cuenta que va necesitando más muestra. ¿Ya? Entonces, esas fórmulas conocidas
ya sea, ya sea G-Power, potencia estadística, bueno, las basadas en potencia estadística o la fórmula de Cochrane para la fórmula de proporciones, no consideran esos parámetros. Es más, consideran 2, 3 parámetros y entre ellos a la significancia estadística tan criticada. Entonces, no se recomienda. Y por último, miremos cuál es el estilo en publicaciones en revistas de alto impacto y se va a notar que no se coloca. Es más, incluso en nuestro contexto particularmente está promovido pues el uso del G-Power, de potencia estadística, pero ahí viene la pregunta. Esos 3 parámetros que considera la potencia estadística son suficientes para reflejar los parámetros los cuales dependería el tamaño de muestra en el estudio particular que se está haciendo. Y por último, o sea, cuando uno mira esa fórmula se da cuenta de que un parámetro es el valor de potencia, nivel de potencia elegido, ¿no? Que al final viene de la lógica de la significancia estadística, el 1 menos beta. Y el beta, para que tenga sentido, para que este parámetro tenga sentido, otra vez, ¿no? Aleatoriedad que no hay. Y por último, o sea, incluso es bien curioso, pero si uno mira la historia de los procedimientos de significancia estadística, ni el propio inventor de Ronald Fisher no se veía muy de acuerdo con este término, el error tipo 2 beta, en el cual se basa la potencia estadística. Entonces, en simple, no colocar. Ahora, bueno, esto también depende, ¿no? Cuando estamos en el contexto de tesis, hay veces pues que, bueno, pues el asesor, el jurado lo demanda y bueno, pues habría que colocarlo. Pero en el caso ya que uno pueda, digamos, ir argumentando, la recomendación es no colocar. Ya, por ejemplo, si eres uno de mis tesistas que está viendo esto, no se coloca. Ya, no se coloca fórmulas. Bien, otro apunte aquí es así. Bueno, esto también es lo básico, ¿no? O sea, se empieza colocando características demográficas principales y luego las secundarias. Esto sí, nunca utilizar la palabra oscilar. Yo también lo veo por ahí. Las edades oscilaron entre 18 y 30. No, o sea, oscilar, por favor, es esto. Lo único que oscilan son los péndulos y las ondas electromagnéticas, ¿no? Es un movimiento periódico alrededor de un punto central de referencia. Eso es oscilar. Y las edades no oscilan, a nadie le oscila la edad. Entonces, cuidado, por favor, prohibido esta palabra. Y, digamos, esto a veces nos ayuda a pensarlo de acuerdo con los ejemplos en inglés que nosotros hayamos leído. O sea, siempre hemos leído pues en el range, en el rango, o también el between, ¿no? Entre valores, pero no oscillation. No, entonces, por favor, no se prohibido utilizar la palabra oscilar. Yo recomiendo, hagan la búsqueda en el archivo de Word, Control F, escriban esto y vean cuántas veces lo han colocado y cámbienlo, porque sí he visto esto es un error muy común, que no solamente lo ponen para las edades, lo ponen también para las consistencias internas y otros valores, y no es que los valores oscilen, cuidado con eso. Bueno, luego cuando estamos describiendo la edad, acordarse el formato APA, media y desviación estándar está en cursivas, y no hay que abusar de los decimales, con un decimal es suficiente, ¿no? Media de edad 24.52 años, ya, ¿qué significa esa centésima de punto 2? Estamos reportando hasta los días. No, basta con un decimal nomás. Indicamos el contexto de reclutamiento, pero hay algunos, cuidado, que en eso de colocar el contexto colocan hasta el nombre de el nombre de las instituciones donde han levantado información, ¿no? Cuidado, se tiene que mantener el anonimato de las instituciones, así que no colocar los nombres de las instituciones. Generalmente todo puede ser trabajado en un solo párrafo, es lo usual, y en la última parte del párrafo colocar los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Criterios de inclusión y exclusión, y recordar de que un criterio de inclusión, ya, son esas condiciones para que los participantes sean considerados en el estudio. Por ejemplo, ¿no? Digamos ya en un estudio en estudiantes universitarios, ser estudiante pregrado y tener este rango de edad, ser regular también. Un criterio de exclusión no es pues
ser un estudiante de posgrado o ser un estudiante de 26 años hacia más. No lo es, ¿ya? Algunos cometen el error de pensar que el criterio de exclusión es el negativo o el complemento de la inclusión. No, no es así. El de exclusión es dentro de aquellos que cumplen las condiciones de los criterios de inclusión, cuáles no podrían participar. Y no pueden participar aquellos que no completan el cuestionario, se negaron a participar, tienen condiciones que no hacen posible que digamos resuelvan el cuestionario, la encuesta que tenemos, y si se dan cuenta son todos ellos participantes que cumplen esta condición de criterios de inclusión. Así que tener en cuenta eso para los criterios de exclusión. Un último apunte, aquí que lo dejé, es de que sí, también he visto que algunos tesistas en estudios cuantitativos declaran que han hecho muestreo por bola de nieve, pero tener en cuenta que el muestreo bola de nieve es un muestreo bien digamos, de la metodología cualitativa y les comento, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un estudio, a ver, podría ser... ya, violencia, digamos, violencia de pareja en familias migrantes, ¿ya? Entonces, eso puede ser, digamos, un grupo particularmente difícil de acceder. Entonces, bueno, llegamos a, digamos, a alguna familia, alguna pareja que podamos entrevistarla, y luego a esta misma persona le pedimos alguna referencia por si nos referencia hacia otra persona, y digamos de esa forma nosotros podemos ir llegando, ¿ya? A través pues de esa referencia. O sea, algunos confunden esto de acá con le distribuye un enlace en una red social y mi amigo que recibió el enlace se lo pasó a otro amigo. Eso no es bola de nieve, ¿eh? Entonces tener cuidado. Esto más para estudios cualitativos, no para, digamos, en estudios cuantitativos no lo veo muy usual. O bueno, habría que ver la situación particular, pero generalmente no, esto es muy particular, ¿eh? Entonces les recomiendo revisen en qué contexto y qué particularidad tiene este muestreo. Bien, entonces acá al final tienen este enlace. He entrado al enlace y nos muestra acá algunos ejemplos en publicaciones en revistas de alto impacto, algo que hice hace algún tiempo, de cómo es que en publicaciones se van colocando la sección de participantes. Por ejemplo, acá, ¿no? Una revista Q1 en Scopus, y vemos que es bastante directo. Miren aquí, datos principales, características demográficas principales, secundarias, acuerdos institucionales acá, y listo. Y ustedes pueden ver que la presentación es directa, quizás acá ayudados de una tabla, o en este otro estudio también así de manera directa, y no vemos fórmulas, no vemos expresiones de que el muestreo es no aleatorio o algo como eso, ¿no? Que estamos discutiendo hace un momento. Entonces fijémonos qué tan directo es la expresión, cómo se coloca participantes, ¿no? No hay esto de que la población o muestra, tampoco hay, es directo, los participantes, la muestra. Y acá la muestra, entiéndase como participantes. Hay algunos que apenas mencionan la palabra muestra, ya están pensando en población y queriendo aplicar estadística inferencial. No, recuerda, la estadística inferencial es una herramienta, no es pues lo que debemos de satisfacer para satisfacer la estadística, no, cuidado con eso. No confundir a la herramienta con el objetivo. ¿Sí? Entonces acá sample, muestra, significa participantes. Bien, acá son estos apuntes que había elaborado antes de la guía que ustedes han visto. Solo acá subrayé esto, que quizás no es muy usual en nuestro contexto, pero sí, cuando uno lee publicaciones se da cuenta de que a los participantes en muchos estudios se les hace algún reconocimiento, y eso, bueno, no está mal. Yo sé que en nuestro contexto todavía tenemos que revisar eso,
tenemos que revisarlo, pero sí es muy usual en otros contextos. Entonces, esto también se puede mencionar en estas secciones de participantes, o como aquí también está colocado procedimientos. Pero bueno, eso lo vamos a comentar en otra video lección sobre los procedimientos. Muy bien, entonces ahí unos apuntes sobre la sección de participantes. Gracias.